Esto es Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio especial, como parte de Superlocal, el Festival de Diseño de Uruguay, visitamos en Montevideo a Matías Di Iorio y Fernando Díaz de Reset Type. Después de haber cursado estudios en diseño tipográfico y con años de experiencia a cuestas, ambos crean Reset en 2021, para convertirse en uno de los pocos estudios de diseño tipográfico independiente en el Uruguay. Además de un amplio catálogo de familias diseñadas, brindan servicios de diseño, personalización y ajuste tipográfico para clientes como Google, Pentagram y Porto Rocha. Ambos son docentes desde hace años, investigadores de la historia de la tipografía, jurados en competencias y dan talleres y charlas sobre el tema. Invitamos a Matías y Fernando para conversar sobre cómo es trabajar en el mundo tipográfico y el estado de la educación y del diseño de la tipografía en Uruguay y América Latina. A continuación, la charla con Reset Type. Buenas, Mati y Fer. Estoy muy contento de estar acá. Gracias también por darme la bienvenida en su estudio. Voy a empezar como suelo empezar las entrevistas, me interesa saber cómo llegaron al diseño tipográfico. ¿Yo? Se miran. Bueno, diseño tipográfico yo en realidad me acuerdo que tuve como una de esas charlas introductorias antes de arrancar el semestre en la Universidad Ort, y justo había venido Pablo Cosgaya y Eduardo Tuni a dar una conferencia de tipografía que yo en aquel momento no tenía muy claro qué era. Y mostraron un proyecto que era fascinante y que tenía como todos los condimentos para enamorarme, que era el rescate de una tipografía hecha por un pueblo indígena en las misiones argentinas, y fue como que todo el cuelgue junto, porque los indígenas habían construido una imprenta específicamente, habían hecho los tipos móviles, entonces mostraban cómo hicieron el rescate de eso, y era un libro antiguo. Entonces, bueno, a raíz de eso me enamoró, y al semestre siguiente tuve la materia tipografía 2, donde tenías que diseñar una fuente digital, que mi profesor fue Vicente La Mónaca, que ha sido como mi mentor, fue como mi mentor en esas etapas iniciales, y bueno, y a raíz de eso me enamoré completamente. Fue bien, fue como bastante el directo, ¿no? La llegada de Fer, como muy claro. O sea, yo en realidad tuve como una llegada bastante más accidentada y medio random. En realidad me recibo de diseñador gráfico muy chico, porque estaba becado. Entonces me exigían tener como un mínimo de notas, que bueno, eso termina siendo en recibirme con 20 y poquitos años, sin tener ni idea de nada del diseño. Entonces, bueno, claro, ahí empecé a laburar, laburé como en distintos formatos, ¿no? En agencia, en productoras digitales, pasé por varios lugares, después estuve como un montón de años trabajando independiente, y llegó un punto ahí, circunstancias de la vida, ¿no? que necesité irme de Uruguay. Necesitaba irme de Uruguay, es como tengo que alejarme un rato. Y eso fue con 33 años, ¿no? Pasaron como 10, 11 años. Y recién ahí me puse como a mirarme a mí mismo para atrás, a ver qué había estado haciendo y qué me gustaba de todo lo que venía haciendo. Y ahí en ese momento tenía un vínculo muy fuerte con el branding, y me encontraba haciendo logos, haciendo identidades visuales para distintas marcas, más grandes, más chicas. Y analizando mi trabajo me di cuenta de que siempre estaba como aventurando dibujar letras para hacer logos, ¿no? Que en realidad eso creo que deviene de un tema de que tengo muchos problemas para elegir tipografías, ¿no? Entonces al final me resultaba más sencillo
dibujar una letra toda mal, pero bueno, era la letra que por lo menos estaba en mi cabeza. A raíz de eso entré en contacto con, ¿no? Como de ese interés de irme y de estudiar algo, me puse como a investigar. Tipografía era como la opción que más me seducía, justamente por esto, ¿no? Entonces ahí entré en contacto con Vicente La Mónaca, que fue docente mío también, que me estuvo como abriendo el abanico, mirá, podés ir acá, podés ir allá, no sé qué. Ahí conocí a Fer también, ¿no? Que me estuvo dando info de cuando él estuvo estudiando tipografía afuera también. Y bueno, y di con Buenos Aires, estuve 2 años haciendo la maestría y creo que recién ahí descubrí que la tipografía era lo mío, que me apasiona. O sea, creo que ahí tuvieron mucho que ver los docentes que tuve, ¿no? Era Pablo Cosgaya, Alejandro Lochelso, Fer Cosi, Yolmar Campos, Del Peral, como un montón de gente que yo no tenía ni idea que existían, que empezaron como a contagiarme de esa pasión. Y bueno, y volví y ya era otra persona, básicamente. Bueno, o sea, contaron un poco que estudiaron tipografía y los dos en el extranjero, ¿no? Vos, Fer, estudiaste en Taipat Cooper en Nueva York y vos, Mati, en la maestría en tipografía en la Universidad de Buenos Aires. ¿Me pueden contar un poco más de cómo fueron esas experiencias? Sí, claro. Bueno, mi experiencia en Buenos Aires fue alucinante en todo sentido, no solamente por la tipografía y la maestría en sí, sino por todo lo que descubrí que sucede en un espacio como la FADU, ¿no? Un lugar increíble. Me acuerdo que llego unos días antes, me tomo un bondi y voy a conocer el espacio donde iba a estudiar, y cuando llegué a la facultad quedé todo erizado, es como, bueno, no puedo creer esto. Y eso fue increíble, ¿no? Después entrar, ver la bandera esa gigante con los desaparecidos, o sea, hay el espacio todo intervenido, tomado por estudiantes, ¿no? Que es como muy difícil a una experiencia de estudio que podés tener acá en Montevideo, ¿no? Entonces, desde ese lugar ya empezó a ser como una locura, ¿no? Después, eh, mismo adentro de la maestría, a medida que íbamos como transitando como distintas materias, ¿no? De algunas más teóricas, otras bien prácticas, de caligrafía, dibujo, empezamos como de alguna manera, a generar vínculos que en mi caso, por ejemplo, fueron como mudando, ¿no? Primero me sentía más afín a ciertos docentes, después me pasé a otros docentes, y como esta mirada de co-construir los proyectos. O sea, yo vengo de universidad privada, porque en el momento que voy a estudiar diseño, acá la licenciatura pública no existía, entonces fui directo a una privada donde es otro mundo y otra cosa. Entonces, claro, el vínculo con los docentes, por lo menos en mi caso, que era como súper retraído, también era como un vínculo como más lejano. Y llegar a Buenos Aires y terminar siendo amigo de algunos docentes como Fer Cosi, es como, le debo muchísimo, no solamente como cuando fue mi docente, sino toda la info y todas las experiencias que compartió posterior a la maestría, ¿no? Entonces, como que de alguna manera todavía no puedo creer la forma en que se me dio vuelta la vida y la perspectiva, ¿no? ¿Y vos, Fer? Bueno, en mi caso, yo ya fui al exterior a estudiar. Habían pasado como 10 años que ya estaba trabajando en tipografía, o sea, ya tenía como cierta trayectoria, digamos, y fue justamente por eso que decidí ir a estudiar tipografía, intentando incorporar otra perspectiva totalmente distinta a la que tenía. En aquel momento fue en el 2017, como que me sentía que había llegado a un lugar donde no podía avanzar mucho. Que la parte autodidacta que había aprendido como que tuvo ese tope, y estaba buscando cómo relacionarme con otras personas, cambiar mi contexto, cambiar mi entorno y aprender diseño de otra forma, de otra manera. Y con eso en la cabeza busqué a ver qué lugares podía ir a estudiar, que no fueran posgrados, porque digo, no podía abandonar Montevideo por un año o 6 meses, y encontré que en Taipat Cooper tiene un curso corto, que era de 2 meses, súper intenso, a nivel de que trabajabas
Entre las clases y el trabajo en aula eran 12 horas por día. Un taller de verano súper, súper intenso, donde teníamos docentes increíbles. Y bueno, y dije, no, es acá, tengo que ir ahí. Aprovechar esos 2 meses, ir a Nueva York, que yo no conocía Estados Unidos en aquel momento, y aprovechar para, bueno, hacer un viaje tipográfico solo, siempre lo quise hacer y nunca pude, y bueno, fue ese el momento que aproveché. Y ahí tuve docentes geniales como Iwan Clayton de Reino Unido, que es un colgado de Edward Johnston como yo y nos enseñaba caligrafía, nos hacía ir al lobby de la Cooper Union de la facultad ahí en Manhattan y hacer movimientos de estiración y medio yoga y mover las manos y los brazos y después ir corriendo al papel y tratar de traspolar ese movimiento en la hoja y salían cosas increíbles. Después tuve a Jost Van Rossum, que el hermano fue el que inventó Python, entonces ahí tuve un cuelgue con la programación y bueno, tuve otros docentes más que la verdad que valió la pena, sin duda. Bien, y después de eso, entiendo que formaron Reset ¿en qué año? ¿2021? ¿Puede ser? Más o menos. Sí, creo que si no me equivoco a mitad del 2021, ¿no? Ahora Fer capaz que te cuenta como desde su perspectiva porque él es el de la idea. El de la idea, bueno, de ¿cómo y armar por Reset. qué formaron Reset? Bueno, resulta que en el 2008, con Vicente La Mónaca y Martín Somaruga, creamos la primer fundidora digital de tipografía de acá. Medio de manera inconsciente, porque era como lo que nos gustaba hacer. En realidad la historia es un poco más profunda, capaz que la cuento porque es divertida, es como medio anecdótica, pero en aquel momento teníamos cada uno una tipografía. En realidad Vicente y yo teníamos lo que eran como de las primeras tipografías digitales del Uruguay. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Me la guardo en el bolsillo y no la ve nunca nadie? O bueno, la ponemos disponible en internet para que la gente la pueda empezar a usar. Descubrimos que para hacer eso teníamos que hacerlo a través de alguna distribuidora, como MyFonts o alguna otra. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si la ponemos en estas plataformas? Bueno, hay que tener una fundidora, porque no se podía hacer de manera directa. Y en vez de nosotros crear una fundidora, dijimos de contactar a alguna que nos pusiera en ese lugar. Dimos con un brasilero, que no voy a nombrar, que accedió a eso, puso las tipografías, se podían comprar comercialmente, estaban disponibles, y llega unos meses después, donde nos tenía que decir cómo nos había ido, si habíamos hecho algunos pesos o algo, y nos dice, che, ¿saben que me fundí y no tengo para pagarles lo que les debo? Pero yo soy coleccionista de libros antiguos, nos mandó un PDF con un catálogo de libros antiguos que tenía y nos dijo, más o menos ganaron $500, elijan de acá con el valor que él creía que eran los libros, ¿no? O sea, bueno, con Vicente en aquel momento era todo un hobby, entonces bueno, nos calentamos un poco, pero elegimos unos libros y ahí dijimos, esto no puede pasar más, vamos a crear nuestra propia fundidora. Y de ahí nació Type, que yo trabajé en esa fundidora durante 13 años, aprendí un montón, estuvo buenísimo, hicimos un montón de tipografías, lo disfrutamos un montón y llegó un momento que a mí me empezó a pasar que como no teníamos un local físico y no trabajábamos juntos, empecé a sentir como esa desconexión. O dicho de otra manera, personalmente quería tener un lugar y compartir el día a día con colegas, socios o lo que fuera, para poder como crecer y nutrirnos. Y a raíz de eso fue que, bueno, me separé de Type para crear algo nuevo. Y en ese fue aproximadamente 2020, 2021, donde dije, bueno, voy a crear una fundidora nueva. Surgió todo el tema de, bueno, el nombre, cuál es el nombre que va a tener, la identidad, esto, lo otro. Y como era de cierta manera empezar de cero, Reset le iba muy bien. Que no fue una palabra así que
que la pensé mucho, medio que me apareció en la cabeza de la nada, paseando al perro, me acuerdo de la esquina exactamente, dije, bueno, necesito un nombre que sea comenzar de cero, que suene bien en español, que suene bien en inglés, y bueno, fue, Reset. Ahí se planteó la posibilidad de, bueno, de empezar a desarrollar proyectos nuevos, tenía una idea, una sans serif, pero yo también estaba trabajando en otra tipografía y dije, bueno, no puedo hacer 2 tipografías a la vez, necesito ayuda. Y ahí fue que contacté a Mati como para que me ayudaran en el desarrollo de la tipografía que hoy es Reactor. Exacto, ahí ahora entro yo. No, fue como muy interesante la propuesta de Fer, ¿no? Porque por el momento en el que yo estaba cuando me cae, ¿no? El mensaje, como completamente inesperado. Yo recién volvía de Buenos Aires, ¿no? De la maestría justito antes de la pandemia, entonces ahí era como, bueno, ¿qué hago ahora? Estaba listo, tengo una maestría en tipografía, tengo un proyecto a mitad, ¿no? A mitad de camino. Empezó a pasar el tiempo y de repente en un momento me cae el mensaje de Fer, che, ¿podemos tener una reunión? Hermoso, sí, dale, de una. Y ahí me cuenta todo esto que acaba de contar, ¿no? Que se estaba como que él quería un espacio, como lo que estuvo bueno es que siempre tuvo como muy claro como cuestiones que hoy siguen siendo medulares, ¿no? Como tener un emprendimiento, en este caso una fundidora digital, no tiene sentido si no podemos trabajarla presencialmente, intercambiando sobre tipografía, sobre los proyectos y sobre la vida misma, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo como un punto muy, muy importante, ¿no? en la propuesta, ¿no? Entonces él me decía algo como, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo de esta manera, sé que solo no lo puedo hacer porque estaría como de nuevo en el mismo lugar de antes. Para mí eso era como algo que me caía del cielo, que no entendía nada, ¿no? Pues Fer hacía como 15 años que estaba haciendo y vendiendo tipografías y yo recién llegaba de Buenos Aires, completamente outsider, ¿no? Y me pone ese proyecto arriba de la mesa. Che, tengo esta idea, bichala, si te copa, probamos laburar unos meses. Esto fue más como un vínculo de freelance, ¿no? Dale, sí, me copa, obvio. Empecé a laburar el proyecto, nos empezamos a juntar, apenas pudimos instalarnos en un lugar físico, empezamos en la casa de Fer, yo iba a la casa de Fer, tengo un vínculo hermoso con el perro. Empezamos de esa manera un par de veces, vimos que obvio, estaba bueno juntarse, pero tampoco era como que necesitábamos un espacio, ¿no? Para tener libros, para tener, no sé, como las comodidades de un estudio, ¿no? Ahí Fer consigue un espacio que es donde estamos hoy, Estudio Mundial, estamos compartiendo espacio con un estudio de diseño que a mi forma de ver son referentes en el diseño uruguayo, por lo menos, ¿no? Y nos entendimos bárbaro laburando y acá estamos. Y vuelvo un poco como a esto de los estilos o la metodología en lo tipográfico que mencionabas. Como en general el diseño tipográfico parece ser como muy como metódico, técnico, así como todo funcional, pero me interesa también saber como si hay otros costados como más subjetivos, más experimentales, como lúdicos. ¿Cómo ven eso? Puede parecer que el diseño de tipografía es como bastante metódico y ordenado, pero no deja de ser un proceso de diseño. Y cualquiera de las tipografías que hemos hecho, por más que tengamos un método, vas para adelante y para atrás y dudás y volvés a revisar 1000 veces. Y nosotros entendemos que el proceso es así y tampoco tratamos como de organizarlo de otra manera porque entendemos que creativamente es como funcionan las cosas. Entonces no es un proceso lineal, es un caos, pero bueno, nosotros tenemos esa soltura de poder con nuestra idiosincrasia uruguaya, que capaz que nos caracteriza más suelta, de poder afrontarlo, sabiendo que bueno, va a llevar un tiempo, de que hay que tomárselo con calma. Entonces, tiene una parte muy técnica fuerte de cosas que tienen que ser así, porque tiene que verse como cierta letra, tiene que, a nivel de tecnología, tiene que funcionar de cierta manera, pero hay una parte creativa de los primeros pasos
para la creación del alfabeto que va para adelante y para atrás 1000 veces. Y por eso justamente es donde necesitamos estar en el mismo lugar y poder charlar y conversarlo y nutrirnos unos del otro, porque ahí es donde el proyecto crece. Si estoy yo solo en mi casa haciéndolo, y capaz que no lo termino más. En cambio, si tengo la opinión de otra persona, que puede ser Mati, puede ser Abril, que trabaja con nosotros hace ya mucho tiempo, o inclusive los diseñadores de Estudio Mundial, que a veces pasan por atrás y nos dicen, che, esa gesta es horrible. Y bueno, y nos ayudan a tener la perspectiva del usuario, del diseñador o la diseñadora gráfica que después va a usar esa fuente. Todo eso hace que se nutra un montón. Sí, y ahí está, como me gustaría como sumar como esto cuando Fer hablaba de la idiosincrasia, ¿no? Y como del lugar de donde venimos, en donde estamos y a lo que pertenecemos, ¿no? Como que los proyectos, yo siento al menos que están atravesados por eso. Y en este proceso creativo de definir, no es solamente definir una forma, que es un viaje, ¿no? En sí mismo, pero sino también ver cómo esa forma se vincula con las cosas que nos suceden a nosotros, ¿no? A veces tenemos algunos proyectos que están más enfocados desde lo funcional, ¿no? Queremos que funcionen acá y acá, de esta forma y de esta forma, sin tener ni idea cómo va a ser el dibujo. Y ahí empieza como esa búsqueda de ver cómo podemos resolver esas situaciones. O también tenemos algunos proyectos que van más como en viajes que tienen más que ver con nosotros, con nuestra cultura, ¿no? O con nuestras tradiciones, con lo que nosotros sentimos como nuestro, ¿no? En esto de ver cómo hacer proyectos más conceptuales, que no solamente sean conceptuales desde la forma, sino ver desde la tecnología cómo podemos seguir siempre como apoyando, que en este caos de hacer una tipografía a veces es muy fácil perder eso del horizonte, ¿no? Te fuiste como en el ajuste y terminaste en un lugar que nada que ver. Pero como nos tenemos nosotros, por suerte, siempre hay uno que te agarra y te dice, no, pero acordate que era esto lo que querías decir, ¿no? O como estábamos explorando este aspecto del proyecto que era lo interesante, de a poco lo estamos perdiendo, bueno, volvemos. Hablaste un poco también como de la conexión con el lugar y a dónde están. Viendo su trabajo me llamaron la atención algunos proyectos como de rescate histórico tipográfico. Creo que vos trabajaste, Mati, en algunos proyectos como el de la Plaza de Toros de Colonia o la UTE, ¿puede ser? Sí. ¿Qué buscaban en esos proyectos? Qué buena pregunta. No me esperaba que pongas estos proyectos a abrir la mesa. No, me encanta. El tema del rescate en realidad son proyectos que hice previo a Reset, enseguida que volví de Buenos Aires. Esto del rescate, bueno, Fer ahora está con un proyecto de rescate. Me parece que también es como otra punta de dónde se puede disparar un proyecto tipográfico, ¿no? En ese sentido es como que tengo algo ahí que no sabría cómo describirlo, pero es como que me corre por adentro, que si me ponen adelante un proyecto que es muy característico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el proyecto Usina, ¿no? El rescate tipográfico de la UTE. Esas fachadas, ¿no? Son rescates de unas letras hechas en hierro que están en las fachadas de todas las subestaciones de la UTE, que ¿no? es estatal, es la energía eléctrica, digamos. Entonces, esas fachadas son muy particulares, ¿no? Están muy ancladas a una época de Montevideo donde era todo Art Nouveau, Art Deco, ¿no? Como en el pasado, digamos, antes de empezar a intervenir todo como hacemos ahora. Y esas fachadas marcaron mi infancia y mi adolescencia, porque en muchos barrios, o en todos los barrios, no sabría bien, hay una de esas. Y tienen eso muy fuerte a nivel identitario, que son las letras. Entonces, el dibujar ese tipo, ¿no? Digitalizar esos proyectos es como que de alguna manera me hacen sentir que estoy colaborando con mantener vivo algo que si seguimos en la dirección que seguimos,
no tengo duda de que se van a morir esas cosas, ¿no? Hay un montón de tipógrafos en Latinoamérica rescatando cartelería popular, ¿no? O caligrafías populares, porque empezamos a sentir que con esto el diseño todo digital, 100% digital, empezamos a perder todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera te hace sentir que el trabajo no es solamente contribuir al capitalismo. Hago una tipografía para poner ahí y que me la compren y ya está, sino que también tiene como esa parte en donde podés reivindicar o visibilizar algo con lo que entiendo que alguna vez nos sentimos identificados, ¿no? Fue increíble la cantidad de personas que conoció esos proyectos y después mandaban fotos cuando iban caminando por Montevideo y encontraban allá arriba en un edificio unas letras Art Nouveau, Art Deco, mirá, encontré esto. Eso fue tremendo, tipo, que la gente empiece como a observar y a valorizar esas cosas, ¿no? Sí, no deja de ser parte de nuestro patrimonio gráfico y Claro. nuestra cultura. Pasa que al estar inmersos y verlo todos los días, como que perdés perspectiva, pero creo que rescatarlo lo que logra es eso, ¿no? Elevarlo a otro nivel y bueno, que sea objeto como de estudio y poder disfrutarlo después. Exacto. Bueno, y yendo por el lado casi opuesto de todo esto, como el mundo más material, hoy en día gran parte del diseño tipográfico es como algo de lo que vos hablaste de Python, ¿no? Como programación, como generar herramientas digitales, que en general también son como que se comparten, ¿no? O sea, como en comunidades. Creo que vos, Fer, estás un poco más metido en eso, puede ser, como qué es lo que te interesa de eso. Sí, a mí siempre me interesó la parte de programación, pero nunca me animé a hacer ingeniería ni nada porque yo soy malísimo en las matemáticas. Entonces, cuando estaba haciendo una tipografía en particular, vi que empecé a hacer como iteraciones muchas veces y repetir el proceso una y otra vez cuando después aprendí que eso por ahí, si lo hubiera hecho con programación, hubiera acelerado el trabajo un montón. Y a raíz de eso hice un taller de Python con Peter Nowell, un amigo de Nueva York, que me ayudó a entender ese mundo, a empezar a desarrollarme con la parte de programación. Y a raíz de eso empezamos a desarrollar nuestras propias herramientas para acelerar el trabajo ahí en el día a día, en el estudio. Hicimos algunos scripts, se llaman scripts, que ahora están disponibles mismo en Glyphs, que es el programa que utilizamos. Y es básicamente eso, tratar de acelerar el flujo de trabajo nuestro y compartirlo con otras personas para ver si a ellos también les pueda ayudar. Y en Internet los tipógrafos están muy unidos y ahí está ese sentido de comunidad y de compartirse cosas y piques. Y creo que sumó a eso también. En ese sentido, como en los últimos años hubo muchos avances tecnológicos en lo tipográfico, como pienso en las fuentes variables o fuentes animadas o fuentes con color. ¿Hacia dónde creen que va como ese camino de lo tipográfico o hacia dónde les gustaría a ustedes que vaya? Bueno, desde Reset, nosotros desde el día 1 nos pusimos como meta que todas nuestras fuentes sean variables. Y no solo eso, sino que jueguen de cierta manera o que tengan algo ahí, no sé si experimental, expresivo, como le gusta a Fercosi, ¿no? O lúdico con respecto a esa tecnología. Y bueno, lo intentamos en todos los proyectos. Hay un proyecto de Mati que es un poco difícil de describirlo con palabras, ¿no? pero bueno, las tipografías variables tienen ejes que uno puede mover, que a medida que uno lo va moviendo van pasando cosas. Y lo normal es que, por ejemplo, si hay un eje de peso, la tipografía vaya de liviana a gruesa dentro de ese eje. Pero ahí surge también la posibilidad de experimentar y hacer algo raro. Entonces la tipografía mazumbada de Mati, que es como una especie de rescate cultural de lo que es el candombe acá en Uruguay, que después capaz que habla un poco de eso, en ese eje hace que no sea tan literal y que se vaya transformando.
y que a medida que uno va recorriendo ese eje, la tipografía salte y cambie, que tiene que ver también con un tema cultural del candombe, el ritmo, la música, y en el caso de la mazumbada, de los 3 tambores del candombe. Sí, ahí como en relación entre esto que dice Fer y tu pregunta, ¿no? Como el tema este de pensar las tecnologías como posibilidades no para resolvernos cosas solamente, sino más bien para utilizarlas y ver de qué manera la tecnología, las distintas tecnologías que van surgiendo pueden colaborarnos a la conceptualización de los proyectos o fortalecer esa razón que tiene la tipografía de ser, ¿no? Esto cuando Fer ahora, por ejemplo, con esto que contaba de los scripts, ¿no? La inteligencia artificial, que es un tema, ¿no? Todo el mundo está hablando de eso, a veces explota más, a veces explota menos el tema, pero más o menos está ahí como, ¿no? Arriba de la mesa. Fer en realidad está usando la inteligencia artificial como asesora para poder afinar y mejorar todos los scripts que va desarrollando. Entonces eso de alguna manera es como una aproximación creativa a las tecnologías, ¿no? De decir, esto a mí viene, esto llega para resolverme un problema, o esto está ahí, quizás pueda resolverme un problema, voy a ver cómo hago para que me lo resuelva de una forma divertida, ¿no? No que haga el trabajo por mí, sino que haga el trabajo conmigo. Entonces, a mí en lo personal, ¿hacia dónde me gustaría que vayan las tecnologías? Hacia esos lugares donde nos desafían a pensar los proyectos desde nuevos lugares, ¿no? Ambos son docentes, ¿no? De tipografía y entiendo de otras materias también. Vos, Mati, en la Universidad de la República y vos, Fer, en la Universidad Ort. ¿Qué sienten de esas experiencias? Para empezar, siempre desde la docencia para mí fue como del lado de la vocación, por suerte. Lo hago porque me encanta y también porque, como dije anteriormente, aprendí mucho como docente para mi vida profesional, mi vida personal. Yo era una persona súper tímida que si en clase cuando estaba en el liceo tenía que levantar la mano empezaba a sudar y me ponía rojo y no podía hablar en público. Y bueno, y he dado charlas donde hay 2000 personas y creo que esa transición ha sido en gran parte a la docencia, a exponerme, ¿no? a esos miedos del hablar en público, de tener que explicar conceptos complejos y cosas de esas. Entonces, ahí encontré como una vocación del ayudar, del empatizar, de crecer como en conjunto, tanto los alumnos como el docente, y la verdad que lo hago de esa perspectiva, desde el disfrute sobre todo, y me encanta porque yo sigo dando clase y sigo creciendo. Arranqué con 23, ahora tengo 37, pero mis alumnos siempre tienen la misma edad. Entonces voy atravesando distintas generaciones y también voy aprendiendo de lo que les motiva, lo que les preocupa, la música que escuchan, qué consumen, la cultura. Es como que yo nunca me fui de facultad y soy uno más y me encanta, está buenísimo. Como que tengo otros amigos que son diseñadores, colegas, que se egresan de la facultad, no van nunca más y van cada tanto y a veces dicen, cómo extraño. Yo eso no lo tengo, nunca me fui realmente y la verdad que está genial. Por el otro lado tiene una carga actualmente un poco preocupante para mí, que estas nuevas generaciones con toda la inestabilidad general que hay, ¿no? Con el tema de las redes sociales, la geopolítica, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, qué va a pasar, si nos va a sustituir la inteligencia artificial o no, y esas preocupaciones que tienen, y que todo el tiempo están bombardeados de imágenes y de cosas que le han matado la curiosidad, pasa que es como más difícil moverlos, más difícil como motivarlos a hacer cosas y que les guste y los disfruten, perdón, y ahí es donde estoy un poco en crisis. ¿Cómo como docente lográs movilizar a estas generaciones que están atravesando un montón de cosas, ya sea personales, salud mental, o si no tienen ninguno de esos problemas que nos atraviesan a todos? Por ahí
la curiosidad, que es una de las cosas más lindas, por ahí la están perdiendo porque constantemente están bombardeados de información. Entonces ahí hay una crisis que realmente no sé cómo ayudarlos a veces. Sí, bueno, me identifico con esto, ¿no?, que acaba de decir Fer. Eso es un viaje, creo que en FADU, acá en Montevideo, sentimos un poco lo mismo. Digo sentimos porque son equipos docentes muy grandes. Pasé por varias materias, siempre estuve en tipografía y ahora estoy únicamente en tipografía de 1, 2, 3, 4 como co-coordinador con ellos. Y es una experiencia increíble, la verdad. Yo no sé si... No sabía que me iba a gustar tanto estar en contacto con los estudiantes en taller, sobre todo la dinámica de taller, ¿no? De hacer, de explorar, de experimentar, de buscar, de ponerlos incómodos, o en realidad como buscar que ellos nos pongan incómodos a nosotros, ¿no? Eso me parece alucinante. Estamos como persiguiendo eso todo el tiempo. A veces lo logramos más, a veces menos, por todas estas cosas que habla Fer, que es como una locura. Eh, pero creo que hoy no sabría cómo funciona el diseño de tipografía si no tuviera como la docencia en paralelo, ¿no? Como que en esas dos cosas creo que somos como muy iguales, ¿no? Tenemos la docencia en tipografía y el diseño y producción de tipografías como cosas que corren en paralelo, y estamos todo el tiempo intercambiando sobre eso, ¿no? Son como dinámicas bien distintas. Una universidad privada de una pública son contextos diferentes. UDELAR está explotada de estudiantes, muy pocos docentes. Te ponen lugares donde hay que armar dinámicas que apelan al autodesarrollo, ¿no? Porque es difícil estar encima de todos los proyectos. Hay muy pocos proyectos de carácter individual. Creo que te pone también en un lugar, ¿no? Te sigue como en el vínculo con la tipografía, pero afuera de la computadora, ¿no? Los dos ganaron concursos y también fueron jurados en concursos de tipografía en Latinoamérica y entiendo también fuera de Latinoamérica. Algunos como Tipos Latinos o el Type Directors Club. Y a mí me da la sensación de que como el buen diseño tipográfico en Latinoamérica ya no es una sorpresa como era tal vez hace 10 años. Como que ya se pasó otra etapa. ¿Cómo ven ustedes la escena? ¿O qué es lo que falta todavía? ¿Hacia dónde se va? Sí, primero que nada quiero remarcar la importancia de Tipos Latinos en todas nuestras generaciones, y las anteriores también, y seguro las que vendrán. Eh, por lo menos en mi vida personal ha sido un hito, como ya conté, y creo que está bueno que se siga dando, que se siga desarrollando, que es uno de los pocos concursos gratuitos que hay de esa índole en todo el mundo, y está bueno como protegerlo. Y bueno, ¿qué es lo que falta? No sé, yo creo que no falta nada, creo que está todo. Creo que las nuevas generaciones mm, van a seguir desarrollando cosas increíbles, y también en gran parte, en gran medida, a la democratización de las herramientas digitales, que ha ayudado un montón a que algo que antes llevaba mucho más tiempo, era mucho más caro, era mucho más complejo, hay una curva de aprendizaje muy grande. Encontrar información al respecto de cómo diseñar una tipografía estaba más oculto en la biblioteca, o no había tanta información como ahora en Internet. Todo eso ahora está disponible y hay mucho más interés que antes en la tipografía a nivel mundial. Yo me acuerdo en mis clases, cuando daba tipografía hace 10 años, todo el mundo decía, pa, qué embole tipografía. Y ahora es como que realmente la tipografía ha tomado un protagonismo. Sobre todo se ve en branding, en ciertas empresas como Pentagram, Collins y estos gigantes, Dunbar, gigantes del diseño internacional, que la ponen como protagonista en el branding. Y cuando diseñan algo, lo primero es la tipografía. Entonces, claro, las nuevas generaciones de diseñadores se sienten interpeladas por eso y dicen, qué bueno este diseño, me gustaría hacer algo parecido, y ya vienen con otra predisposición a la materia en sí, y a tener ganas de desarrollarse en ese lugar.
Así que no dudo que va a seguir tomando protagonismo, que como es más fácil hacer tipografía, más gente lo va a hacer. Es como la era media dorada de la tipografía, si se quiere. Hay que ver si eso viene acompañado también de, bueno, de la parte económica, que bueno, hay en el mundo de la tipografía está Monotype, que es un monopolio, que ha adquirido un montón de empresas y bueno, y competirle a ese monopolio es muy difícil. Entonces, bueno, ahí todavía hay una parte económica y política que es media compleja, pero sin duda está en auge y sigue creciendo. Sí, y ahí sumo también que esto de, como tratando de reflexionar un poco, ¿no? De ver de por qué hoy la tipografía está en donde está y hace 10 años capaz que era algo como ignorado. Digo, de hecho yo lo ignoraba, ¿no? Pero creo que acompañado de esto que dice Fer, ¿no? De los estudios de diseño mega, que la tipografía es la propuesta de diseño, ¿no? Y todo el resto de los elementos acompañan y potencian, obviamente. Creo que está esto también de la comunidad, ¿no? De la gente, de quienes estamos diseñando tipografías. Hemos compartido mucho, ¿no? Mucho de información, de experiencias, el año pasado fui por primera vez al Día Tipo en San Pablo y yo estaba alucinado de cómo me trataba la gente, ¿no? Como un igual. Yo considerándome como mucho más junior, ¿no? Porque es como vos estás con gente que hace 10 años que hace tipografía, yo no hace tanto. Y, y eso es hermoso, ¿no? Como hay como una comunidad que obviamente hay personajes y personajes, pero por lo menos de las personas que nos hemos rodeado nosotros, es gente como muy bondadosa y es gente que no solo es bondadosa, sino que de alguna manera están vinculados a espacios de docencia, ¿no? Y creo que eso también es importante porque nosotros estamos acá en Uruguay haciendo tipografía, pero estamos también en la academia hablando de tipografía y transmitiendo como esa pasión. Y como nosotros, un montón de tipógrafos y tipógrafas latinoamericanos que ya a esta altura son muy importantes a nivel mundial, que siempre han estado vinculados a la educación, a la enseñanza. Bueno, estamos en el marco también de Superlocal, Festival de Diseño de acá de Uruguay, y mencionaste Día Tipo, como qué importancia tienen esos encuentros y que sea, por ejemplo, acá en Uruguay, que sea en Latinoamérica. Bueno, para mí es fundamental, o sea, es esencial que existan ese tipo de movidas, justamente creo, más que para compartir conocimientos, para juntar gente, ¿no? Juntar gente con intereses similares y que puedan conocerse, ¿no? Creo que da la chance, ese tipo de movidas creo que dan la chance de que intergeneraciones las personas crucen e intercambien formas de mirar, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, estábamos necesitando un festival de diseño de manera urgente porque no hemos tenido nada que fuera realmente relevante. Hay alguna cosita por ahí, no, creo yo que no son tan relevantes. Superlocal y Uruguay Cartel, creo yo que son las dos movidas que tenemos en Uruguay hoy que son relevantes. Uruguay Cartel tratando de descentralizar el diseño de la capital, que me parece alucinante. Es difícil también a veces para el presupuesto de estudiantes, ¿no? Todo lo que implica ir a un festival así. Pero también es cierto que cuando yo era más chico ahorrábamos y hacíamos movidas para poder ir al Trimarchi y eso era lo que había, era lo más cercano que teníamos y hacíamos lo que sea por ir. Y nos encantaba. Y no nos encantaba solo por las charlas y las jugadas, sino nos encantaba por todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Yo he ido a 1 millón de conferencias y charlas, sobre todo he ido a ver más que he ido a charlar, pero siempre te vas con alguna idea nueva, con ganas de hacer algo distinto, con ganas de colaborar con otras personas o inclusive haces contactos que te sirven para más adelante. Recuerdo que en el 2010 fuimos a Buenos Aires a una conferencia, era del Letter 2, se llamaba, y fuimos sin ninguna pretensión. Me acuerdo que llevamos
una especie de folleto con las tipografías que habíamos diseñado en aquel momento, que eran como, tenían otra calidad gráfica, vamos a decirle, eran más rústicas, pero caímos así sin ninguna pretensión, era un concurso, no quedamos ninguno de nosotros, pero no importa, nos fuimos a ser amigos, a charlar. Conocimos a Rubén Fontana, conocimos gente de Europa, gente de Japón, de todos lados. Y justo estaba Dave Crossland de Google, que estaba haciendo una recorrida por Latinoamérica para comprar tipografías para Google Fonts. Que ahí establecimos contacto y terminamos vendiéndole una fuente a Google. Entonces, son esas cosas que te pueden sorprender de un evento que va sin expectativas y te da vuelta la cabeza. Eso a nivel comercial, pero después la cantidad de amigos que he hecho en conferencias es alucinante. Mencionaste como a Google, mencionaste como algunas, el tema el tema económico también en el mundo tipográfico. ¿Cuál es su postura sobre la temática como esto de las licencias, las fuentes pagas, las fuentes libres, la piratería de fuentes? ¿Cómo se hace también como para que el modelo sea sustentable para ustedes, pero también accesible para gente en países como los nuestros, que tienen menos recursos? Sí, totalmente. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos licencias de estudiante que son 100% gratuitas, la fuente completa que es para uso académico, como para apoyar a los estudiantes, porque bueno, también empatizar, todos fuimos estudiantes, todos sabemos que cuando estás estudiando no tenés la economía como para pagar una fuente de $350 para ver si la usás en un packaging para una materia, o sea, no tiene sentido. Entonces ya de ahí de pique las ponemos disponibles. También tenemos trial fonts, se llaman fuentes de prueba, para que la gente pueda descargarlas, probarlas, a ver si funcionan para la identidad, por ejemplo, que están haciendo, y si ahí recién les rinde, pueden comprarla cuando el cliente ya la probó. Entonces ya saben que, bueno, van a tener una retribución económica y con eso pueden pagar la licencia. Entonces, en ese sentido, hacemos esas acciones para que sea un poco más factible comprar una tipografía tanto acá como para afuera. También hemos apoyado un montón de proyectos de onda porque nos parece que está bueno y a veces no tienen el presupuesto. Con respecto a la piratería, nuestra postura, y corregime Mati si me equivoco, es no darle cabida. O sea, la gente que va a piratear la fuente lo hace porque nunca la va a pagar. O sea, entonces, ir corriendo atrás de eso no tiene sentido. Es gastar energía en alguien que no va a ser un cliente, que no entiende cómo funciona el trabajo, que no valora el trabajo y ta. No, la verdad no es algo que nosotros estemos persiguiendo, digamos. Preferimos invertir nuestra energía en diseñar cosas nuevas. Sí, de hecho, muchas veces la piratería se da por ignorancia, ¿no? Y no lo digo desde un lugar como agrediendo, sino más bien como realista, ¿no? Yo no tengo por qué saber sobre ciertas cosas y si acciono sobre esas cosas que no sé, capaz que hago algo que no está bien visto o que no debería suceder, simplemente porque ignoré que todo esto, ¿no? Que en realidad creo igual que con Adobe, con MyFonts, con Google, ¿no? Con algunos bancos, ¿no? que tienen proyectos que son mitad libres y mitad no libres. Creo que ya no hace falta seguir pirateando tipografías, ¿no? Ya digo, si pirateas una tipografía sabiendo que estás pirateando una tipografía, es como, bueno, creo que ya no tiene ni sentido con el acceso que tenemos hoy a la tipografía. Voy a hacer la pregunta obvia y tonta. ¿Por qué seguir diseñando tipografías? Porque es muy divertido. La respuesta obvia. Y si hay inteligencia artificial en algún momento que haga una tipografía hermosa por sí sola, nosotros vamos a seguir diseñando tipos. Es como algunos diseñadores de fuentes muy conocidos a esa pregunta responden, y bueno, ¿y para qué necesitamos otra canción más? Pero es que en realidad no sé qué otra cosa puedo hacer. Pero es parte de la identidad también de las marcas. Entonces, si hay una nueva marca con una identidad distinta
y surge la necesidad de crear algo específicamente para que ellos se sientan, ¿no? Yo creo que hay mucho lugar ahí para crecer. Y además hay nuevas tecnologías, hay nuevos requerimientos, hay nuevos soportes. Entonces, también la tipografía muchas veces, más allá de lo que dije, la identidad también está para resolver problemas. Entonces, ¿quién sabe a qué nos enfrentaremos? ¿Cuáles serán los problemas de acá a 20 años que la tipografía tenga que solucionar? Pero sin duda lo va a haber, y para eso esperemos se va a necesitar un diseñador de tipografía o una diseñadora de tipografía y no la inteligencia artificial. Bueno, ¿les quedó algo en el tintero? ¿Algo que tal vez querían decir? ¿O alguna reflexión, algo para cerrar? No, en realidad agradecerte porque es un placer hablar así, o sea, nada, eso, Seba, o sea, sos bienvenido siempre en Uruguay y qué hermoso conocerte, o sea, es... Lo mismo digo, apoyo completamente. La verdad que gracias por tenernos en cuenta y cualquier cosa que precises con respecto a la tipografía, ya sabes. Bueno, el placer es mío y bueno, espero volver. Gracias. Esto fue Forma. Para más información, visita formapodcast.com.ar o en Instagram como @formapodcast. Este episodio especial fue realizado como parte de Superlocal 2025, el Festival Internacional de Diseño de Uruguay. Agradecemos a Tatiana Varela, Camila Maraboto y todo el equipo del festival. Conoce más en @superlocal.uy. En este episodio trabajaron Irina Guerre y Darío Margulis en producción y realización sonora, Paula Rodríguez en investigación y contenidos y Sebastián Gaguín en contenidos, conducción y dirección. Forma cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes de Argentina y el Fondo Metropolitano de las Artes de Buenos Aires. Gracias por escuchar y hasta la próxima.